¿Qué tal? Muy buenos días. Es una alegría, es un gran gusto recibirles a ustedes aquí en este auditorio de nuestra Universidad Pontificia de México, su casa. Este auditorio se ha convertido ahora en un estudio de grabación para poder sostener este amigable diálogo, este encuentro con el señor cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Este encuentro es con ustedes que representan a los estudiosos, investigadores de nuestra sociedad mexicana. Vienen ustedes provenientes de diversas instituciones académicas y les damos aquí en su casa la más cordial de las bienvenidas. Señor cardenal, eminencia, le expreso mi gratitud por su presencia esta mañana entre nosotros. Es un gran honor tenerlo aquí. Esperamos de todo corazón que esta actividad, este particular ejercicio que estamos realizando, pues sea una manera de expresar nuestro deseo de ser una iglesia en salida y una salida que beneficie a la comunidad de estudiantes, a los alumnos, pero también a los maestros, a los investigadores, a las familias y a todos los que colaboran con las instituciones de educación en nuestro país. Comparto que previo a este momento de encuentro, de diálogo, hemos tenido ya un evento con el señor cardenal aquí en las instalaciones de nuestra comunidad universitaria y ahora pues queremos hacer este ejercicio académico más allá del perímetro de la sede del campus de nuestra universidad. El tema de nuestro diálogo, de nuestra reflexión, es un tema concreto. Estamos invitados a valorar los signos más positivos, más constructivos de nuestro momento actual, sabedores de que nuestra época es una época de cambios y los cambios siempre son desafiantes. Nuestra esperanza es pues que ahora juntos podemos reflexionar y compartir de manera creativa cómo poder transitar, cómo poder andar juntos este momento de la historia que nos toca recorrer. La historia nos alecciona, es maestra para nosotros, queremos aprender de ella para encarar el futuro. La iniciativa del Pacto Educativo Global del Papa Francisco ha puesto en el centro de la cuestión social a la educación, pero también ha puesto a la educación como el centro de la cuestión social. Nuestra realidad global nos pide referentes más amplios, más profundos, y estos los deben ofrecer particularmente quienes se dedican a la educación, las instituciones de nivel superior. Es evidente que el cultivo de la realidad histórica, es decir, de la cultura, con sus referentes, con sus conceptos fundamentales y con sus manifestaciones diversas, debe actualizarse. Este cambio de época, marcado por la globalización y los avances técnicos, nos pide a todos dejar interpelarnos para poder lograr ese ayornamiento como actualización que comenzó con el impulso del Vaticano II. Ahora nos vamos a dedicar en este tiempo a reflexionar pues en estos momentos positivos. Queremos discernir algunos principios, criterios, directrices que nos puedan ayudar a encontrar el rumbo, a tomar aire fresco, renovado, para caminar con certidumbre. Escucharemos en un primer momento al señor arzobispo emérito de León, Monseñor Alfonso Cortés, quien es el responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como miembro del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Después daremos también oportunidad al señor cardenal José Tolentino de Mendoza para que nos comparta un mensaje y
Una vez que lo hayamos escuchado, tendremos entonces un momento para que cada uno de ustedes intervenga, nos comparta su reflexión y finalmente, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, nos ayudará también a hacer un cierre, a concluir este momento de reflexión. Monseñor don Alfonso Cortés, tiene usted la palabra para introducir este momento de encuentro, de diálogo. Adelante. Muchas gracias. Los saludo a todos con gratitud y aprecio. Señor Cardenal José Tolentino de Mendoza, a nombre de mis hermanos, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, presentes espiritualmente en esta universidad, le doy la más cordial bienvenida a esta Universidad Pontificia de México. Esta es su casa. Esta es una expresión que los mexicanos solemos decir en el camino, en el encuentro diario a cualquier persona. Le decimos, esta es su casa, y se lo decimos de corazón. Este encuentro que estamos iniciando quiere ser un diálogo que se centra en el intercambio de las ideas que nos convocan, pero no puedo dejar de presentarle de manera muy puntual frente a la audiencia y a nuestros interlocutores presentes la alegría de tenerlo entre nosotros. A ustedes, queridos invitados, quisiera decirles en primer lugar que el cardenal José Tolentino nació el 15 de diciembre del año 1965, una semana después de haber concluido oficialmente el Concilio Vaticano II. Sus primeros 9 años de vida los vivió en Angola, África, en medio de un ambiente natural y político muy particulares. Grandes extensiones de tierra, por supuesto el mar, así como el fin de la colonia portuguesa en estas tierras en el año de 1975. El mar y ese ambiente político a él le hablaron de niño. Sus estudios académicos los recibió entre dos mundos: la Universidad Católica de Portugal, así como el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en donde hizo sus estudios de ciencias bíblicas, para después regresar a Portugal y realizar el doctorado en teología bíblica. Su experiencia pastoral combina servicio intenso en las estructuras propias de la diócesis, parroquia, atención a estudiantes, religiosas, docente en el seminario diocesano. En la Conferencia Episcopal de Portugal, en donde fue secretario nacional de Pastoral de la Cultura por 10 años, así como decano de la Facultad de Teología, vicerrector de la Universidad Católica de Portugal y rector del Pontificio Colegio Portugués en Roma. Su servicio en la Santa Sede inició el 26 de junio del año 2018, cuando fue nombrado responsable del archivo y biblioteca por el Papa Francisco, siendo ordenado arzobispo, y después, un año y 4 meses después, fue creado cardenal de la Santa Iglesia Católica. En enero del año 2020 fue nombrado miembro del Pontificio Consejo de la Cultura y poco después miembro de la Congregación
para la evangelización de los pueblos, de la Congregación para las causas de los santos, así como del dicasterio para los obispos. El 26 de septiembre del año 2022 fue nombrado prefecto del recién creado dicasterio para la cultura y la educación. A sus 25 años, en 1990, empezó su largo y fecundo camino como escritor. Su primera obra fue Los días contados. Y a partir de ahí podemos enlistar más de ellas a una gran lista. Señalo a continuación las que han sido traducidas al español. Encontrar y poseer el tesoro escondido, 2011. Padre nuestro que estás en la tierra, 2013. Ningún camino será largo, 2018. Hacia una espiritualidad de los sentidos, 2016. Pequeña teología de la lentitud, 2017. La construcción de Jesús, 2017. Elogio de la sed, el pozo de Siquem, 2018. Cabe mencionar que es una obra que contiene los ejercicios espirituales de la Cuaresma que el señor cardenal impartió al Santo Padre Francisco y a la Curia Romana. El hipopótamo de Dios, año 19. El poder de la esperanza, en 2020. Mística del instante, también 2020. El pequeño camino de las grandes preguntas, 2021. En portugués tiene una lista mucho mayor de las publicaciones, entre los que se encuentran estudios bíblicos, ensayos, poesía y obras de teatro. En inglés también ha publicado un texto muy interesante sobre religión y cultura en el cambio global. Ha recibido una gran cantidad de premios y honores. La Universidad de Aveiro en Portugal, de la Universidad Católica de Pernambuco en Brasil, así como de la Universidad Católica de Argentina, le han otorgado el doctorado honoris causa. Estos son algunos datos para conocer su persona y su servicio, su ministerio que ha desempeñado durante su vida. Pero resumo de una forma muy sencilla, pero de corazón, es un hermano mayor con el que vamos a dialogar en esta inteligencia espiritual, en este campo sagrado que es la inteligencia del ser humano para ese ministerio de la cultura y de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfonso. Apreciamos mucho sus palabras y esta presentación que nos ha hecho de su eminencia, a quien desde luego tenemos muchas ganas de escuchar. Le cedemos la palabra, eminencia. Gracias. Una forma de agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir este significativo encuentro, diálogo, es tomar como punto de partida aquello que su compatriota Octavio Paz escribió en El laberinto de la soledad. Reflexionando sobre nuestra relación con la esperanza, Octavio Paz escribió: quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo el cielo y entre todos los hombres. Creo que uno de los recursos culturales y espirituales más necesarios
es precisamente la esperanza, que sigue siendo un sentimiento inamovible del corazón humano y una tarea colectiva. Tenemos de reconocer que la época en la que vivimos, con todas sus incertidumbres y transformaciones, no deja de ser una época en la que se sienten reverberar tantas esperanzas. Con razón, el Papa Francisco eligió el tema de la esperanza como lema para el año jubilar de 2025, recordándonos que estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza. Un motivo de esperanza en el contexto actual es que ahora vemos más claramente dónde nos encontramos. La conciencia ecológica, que es una característica cultural contemporánea, nos presenta el desafío de construir una visión sistémica, valorando las interacciones que sustentan la vida, que es más interdependiente de lo que habitualmente nos damos cuenta. Porque no hay dos mundos separados, tampoco hay dos ecologías separadas. No existe por un lado el mundo ambiental y por otro el mundo social, sino que hay un único sistema, que es esta realidad socioambiental en la que todos vivimos. Por eso, cada vez tiene menos sentido hablar de una ciudadanía que no se reconozca al mismo tiempo como ciudadanía cultural y ecológica. Somos custodios y transmisores en la dinámica de una casa común de la que somos inquilinos y no exactamente propietarios. Por tanto, más que el triunfo de criterios utilitaristas y ciegos que ven el mundo simplemente como un lugar para disfrutar y explotar, necesitamos relanzar una ética del cuidado, una ética de responsabilidad hacia el mundo. En la histórica encíclica Laudato Si de Papa Francisco, se difunde la idea de que todo y todos estamos conectados. El Papa Francisco afirma que debemos tomar conciencia de que todo está estrechamente conectado en el mundo. El clamor de los pobres y la fragilidad del planeta, la preocupación real por el medio ambiente y el amor sincero por los seres humanos. Por eso la cultura, y hoy estamos pensando juntos los caminos de la cultura debe basarse ahora en una visión sistémica, salvaguardar y cuidar la vida humana interconectada en una solidaridad global dentro de la casa común. Otro motivo de esperanza lo manifiesta el horizonte de la fraternidad, tan cercano al corazón del Papa Francisco. Hoy, por ejemplo, la metáfora de la red se ha convertido en la imagen del tiempo. Pasamos a vivir conectados en este mecanismo de comunicación global. Nos hemos convertido hasta cierto punto en parte de él. Sabemos que la posibilidad instantánea y ubicua de conectarse no es suficiente
para satisfacer la profunda necesidad que todo el ser humano tiene de vivir en comunión. Y los motores de búsqueda no bastan para convertirnos en buscadores de sentido. Pero ahora existe una mayor conciencia de que no somos un archipiélago de íos fragmentados, somos un nosotros, estamos juntos. Io ricordo lo que escribió el grande sociólogo contemporáneo Zygmunt Bauman sobre la historia del pronombre nosotros. Es una historia cultural, por supuesto, muy interesante. La primera vez que se utilizó el término, esto no incluiría a más de 150 personas en una época en la que los hombres eran cazadores o recolectores. Poco a poco, este número fue aumentando, aplicándose sucesivamente a la familia, la tribu, la aldea, la ciudad, el estado y los imperios. Pero en todas estas etapas, el uso del pronombre nosotros tenía un elemento en común. Se formulaba, imaginen, se formulaba en contraposición a los otros. Nosotros contra los otros, en un régimen de inclusión y exclusión. Y esta mentalidad, decía Bauman, construyó la historia del mundo que conocemos. Una historia de contraposición, de polarización, de fragmentación. Hoy, sin embargo, somos llamados a vivir, a soñar un nuevo umbral. En un mundo cada vez más cosmopolita y global, todos nos descubrimos más cercanos y dependientes unos de otros. Podemos decir que todos vivimos en la misma aldea. En ninguna otra época de la historia hemos estado tan cerca y hemos compartido tantos acontecimientos al mismo tiempo. Esto constituye una oportunidad humana y cultural para sustituir la práctica de la hostilidad por una verdadera cultura del cuidado y de la hospitalidad. A menudo pienso también en la etimología de la palabra compasión, en latín compasio, sufrir con el otro. Es una forma de quitar el dolor de la soledad que separa a los hombres como si fueran islas, diciendo al contrario a quienes nos acercamos, no estás solos. La compasión es decir, no estás solo, porque reconozco tu sufrimiento y asumo en parte tu dolor. El dolor nos puede secuestrar en un aislamiento que llega a alcanzar proporciones insoportables. La compasión es esa peculiar relación humana que paradójicamente comienza ahí, cuando necesitamos cuidados y somos correspondidos por una presencia de amistad, una presencia de humanidad. El grito del que sufre nos llega a menudo sin palabras. El silencio impotente lo dice todo. La vida aún más desnuda que de costumbre. La mirada herida,
por la adversidad. La compasión, que es no solamente un sentimiento, mas una actitud cultural. La compasión se convierte en escucha, consonancia, responsabilidad por la vida, elección solidaria, gestos, permanencia. Es una coreografía de socialidad y, por qué no decirlo, también de amor. La compasión es así un verdadero motor de búsqueda, un motor de esperanza. Un tercero motivo de esperanza, y me acerco del final, un tercer motivo es la necesidad de espiritualidad que hoy, en la era de la tecnología, el ser humano siente cada vez con más fuerza. De hecho, una de las aportaciones de la cultura es ayudar cada época a activar o redescubrir sus recursos espirituales. Y nosotros, intelectuales cristianos, académicos, mujeres, hombres de ciencia, de iglesia, tenemos esta responsabilidad de preguntarnos cuáles son los grandes recursos humanos, culturales y espirituales de esta hora presente. La etimología latina del término recurso está asociada al verbo resurgere, resurgir. Por eso, en tiempos de crisis, en las transiciones que la historia desarrolla cíclicamente, estamos llamados a entrar de nuevo en contacto, quizás más intensamente con nuestros recursos espirituales y humanos, porque son puntos de apoyo, palancas preciosas para poner en práctica la esperanza. Un intelectual, un universitario, sabe que no está hipotecado al pesimismo ni al derrotismo, sino que es aliado de la esperanza. Tenemos que confirmar en el corazón humano el derecho a esperar, el derecho a esperar. Tenemos que continuar la historia trabajando para que se produzca alguna iluminación. Y será siempre de la forma más concreta, a través de la humanidad de mujeres y hombres como nosotros, en sus vidas, sus obras, que nosotros podremos ver mejor la luz que palpita, aunque débilmente, es solo por destellos, pero la luz. En cada época hay vidas más conocidas o más anónimas que irradian inteligencia y amor a sus semejantes, haciendo de la tarea de vivir una aventura acompañada. Esto es muy importante, que la vida sea una tarea, una aventura acompañada. Por eso ganamos mucho escuchando cómo fluye y se vuelve brillante el grande caudal de la vida, que siempre nos sorprende y asombra, como si viéramos lo invisible. El Salmo bíblico contiene esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La pregunta sobre qué es el ser humano, el proceso de toma de conciencia de uno mismo, el desciframiento de este peculiar enigma que somos, como decía Pascal, un nada comparada con el infinito, un todo comparado con el nada. Esto es algo
que se lo debemos a la sabiduría de la cultura y del pensamiento. Sin ellas, sin la poesía y las artes, las ciencias y el conocimiento, no tendríamos acceso a las dimensiones fundamentales del ser humano. Y esto porque así nos ponen en relación con la verdad, que es siempre más grande que nosotros mismos, una verdad última, no solo penúltima, una verdad que no somos nosotros quienes poseímos, pero que creemos que se ofrece como un excedente que se revela, un misterio que sale a nuestro encuentro, afrontando así la diferencia y la alteridad de Dios, no como una distancia insalvable, sino como la posibilidad de religar, de reconocerse y colocarse en relación. La palabra relación es en sí misma un motivo de esperanza que tenemos de transportar para el futuro. Continuemos, por tanto, nuestro camino. Cuentan, y es una historia muy hermosa que a mí me emociona mucho. Cuentan que el médico que atendía en el sanatorio de Ashford, donde murió la filósofa Simone Weil, que dejó, sabemos todos, una de las obras humanistas y filosóficas más impresionantes del siglo XX, le preguntó esto a Simone Weil: dígame, señora, ¿a qué se dedica usted? Y Simone Weil respondió: me intereso por la humanidad. Como mujeres y hombres de cultura, sigamos interesándonos por la humanidad y hagamos nuestro el lema antiguo de Terencio: todo lo que es humano nos interesa. Esa será ciertamente para nuestros contemporáneos una buena noticia y una razón fuerte de esperanza. Eminencia, nuestra vida es un camino y hay momentos del camino en que parece que nos falta el aire, que nos falta el aliento. Quizá en esta época, en esta circunstancia de nuestra historia, podamos experimentar cierta asfixia, podamos experimentar la necesidad de respirar. Le agradecemos su palabra porque nos da aliento. Reconocemos que en el camino pues hay signos de esperanza. Usted nos los ha señalado, la conciencia actual ecoética que nos permite superar esa dicotomía entre natura y cultura, entre un mundo concebido naturalmente y una sociedad humana. Y por otro lado, también esta conciencia actual de fraternidad nos invita a seguir construyendo redes, porque no podemos caminar solos. Para llegar a la meta del camino es necesario avanzar juntos. Muchas gracias, Eminencia. Vamos a seguir pues compartiendo la palabra que nos nutre. El mismo cardenal ha dicho en su obra Padre Nuestro que estás en la tierra, que la escucha tal vez sea el modo de verificación más adecuado para aceptar la complejidad de la vida. Sin embargo, nos escuchamos muy poco. La escucha es ante todo una actitud, un inclinarse a prestar atención, es un tener disponibilidad a aceptar aquello que es más significativo del otro, su palabra. Escuchar y que nos escuchen hasta el fondo y hasta el fin abren el espíritu horizontes más amplios de los que conseguimos vislumbrar cuando estamos solos. Cuando dialogamos, entonces entrevemos la esperanza para alcanzar la meta del camino. A continuación quiero
ceder la palabra a cada uno de ustedes, lo haremos por turnos. En primer lugar, recordemos que tenemos 5 minutos para nuestra intervención. Vamos a proceder en orden alfabético de acuerdo a su apellido. Y vamos a empezar con la doctora Virginia Aspe Armella. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana de México, es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la española, es especialista en filosofía antigua, concretamente en el tema de Aristóteles y el razonamiento práctico y productor. Actualmente estudia los argumentos de filosofía social y política que se han dado en México. Doctora Virginia, un gusto que esté aquí con nosotros. La escuchamos. Gracias, padre. Su Eminencia, Cardenal José Tolentino de Mendoza, bienvenido a México. Colegas todos. Mi experiencia en la educación superior me ha permitido hacer unas observaciones que quiero transmitir a ustedes. Yo he trabajado con jóvenes de universidades públicas y privadas desde 1974 y he titulado mi participación aquí Renovación y Esperanza a través de la vuelta al cristianismo primitivo, porque creo que las características nuevas que tiene hoy la juventud justo son algo que tiene el cristianismo primitivo, y esa es la reflexión que yo quiero transmitirles. Miren, yo encuentro que en los jóvenes hay una diversa estructura epistémica, lingüística y argumental en ellos. Se caracteriza esto que estoy diciendo por 6 vías, quizás encuentren otros más. 1, los jóvenes son más visuales que auditivos. 2, necesitan mensajes más cortos para atender y de preferencia que sean digitales. 3, el abordaje cognitivo que les caracteriza es más intuitivo y sintético. 4, aprenden constructivamente, participando activamente, no teóricamente como lo hacíamos nosotros. 5, son globales y comunitaristas en detrimento del individualismo actual. Y 6, al conocer y relacionarse con el mundo natural y social, siempre lo hacen contrastando. Ellos se aproximan más por las diferencias que mediante la abstracción de conceptos que se elevan a lo universal. Bueno, dicho esto, quisiera enfocarme a continuación en su manera de discurrir y después en el tema del mito. ¿Cómo discurren ellos? Bueno, pues penetran el mundo en su vida cotidiana más en lo poético y en lo metafórico, sensualmente, que con argumentaciones universales o demostrativas. Por ejemplo, les dice más la metáfora que Alfonso Reyes da del maguey, estallido verde que se quedó atorado a flor de tierra, que la definición y clasificación específica de planta de las regiones calcáreas en tierra desértica, etcétera, ¿no? En ellos el saber es abierto, como sostiene Lipovetsky, lo de hoy es contarles historias. Y como sostuvo Mauricio Béchot, que aquí tengo el honor de estar junto a él, en su libro Hermenéutica, Posmodernidad y Analogía, la salvación de esta civilización, si quiere encontrar el sentido, es volver al mito. Así es que, por último, voy a hablar de la importancia del mito en la juventud actual y en el cristianismo originario. Creo que tenemos hoy una oportunidad única como cristianos en el ámbito de la educación y la cultura, porque nuestra religión es la historia viva de una persona, no la documentación científica de un libro. Además, nuestro principio es originariamente mítico. El Génesis es una narrativa que así nos lo cuenta. Y creó Dios al mundo en 7 días, adornó el cielo con los astros celestes, el sol, la luna, después Dios descansó. La narrativa veterotestamentaria culmina cediendo paso del relato mítico al acto cósmico por excelencia. Dios se hace carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, e irrumpe en la historia con plena humanidad y divinidad. He aquí la paradoja y el asombro ante lo diferenciado, que es como conocen nuestros chavos, que nuestra religión se denomina misterio.
Jesús llega a tal nivel que muere, resucita y aún así se queda en las especies materiales del pan y del vino. El relato cristiano opera pues también una transgresión por diferencias, ya que Cristo llega a decir: cada vez que hagan esto en memoria mía, realmente estaré con ustedes. Ahí está la paradoja. Otra coincidencia en el interés actual de la juventud es con las religiones orientales. Enfaticemos que la nuestra es de origen hebreo y oriental y que surgió en la diáspora. Recordemos que Cristo muere, los apóstoles se dispersan, Juan y María se van a Éfeso en Turquía, otros a Chipre, a Siria, algunos a Grecia, Tesalónica. Regresan a Jerusalén 50 días después, cuando Pablo de Tarso los convoca porque va a venir el Espíritu Santo y tienen que estar ahí. Pero fíjense cómo la primera evangelización y la segunda después de Pentecostés surge en la diáspora. Otra cuestión actual. Claro, en la diáspora es donde van contando el cuento, la historia, la narrativa, porque la iglesia es ecúmene, global, como dicen mis chavos. Pero el paradigma narrativo de nuestra fe no queda nada más en mito y encuentra el culmen poético en el héroe trágico que es Jesús y con la persona que lo vende, que es Judas Iscariote. Pero en este arquetipo y contrapunto de la historia surge la plena verdad evangélica que supera la narrativa mítica para insertarse en la verdad religiosa. Cristo deja a Judas Iscariote hasta el final, cena con él el Jueves Santo, sabiendo que lo iba a traicionar y dejándonos la gran verdad. Todo ser humano abrirle los brazos, porque todos tienen salvación hasta en el último minuto de su existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Hemos dicho que la vida se puede entender como un camino, pero creo que también se puede entender como un relato. Y en los relatos bíblicos podemos encontrar algo que los estudiosos de la Sagrada Escritura suelen llamar inclusión. La inclusión es el reencuentro al final de un relato del tema que se propuso al inicio. Su eminencia es especialista también en estudios bíblicos y creo que entendida la historia de la humanidad como un relato, pues es una historia que también tiene una inclusión. En el occidente cristiano, la filosofía ha sido precedida por el mito, pero este pasaje del mito a la filosofía, de la narración al discurso, tal vez nos lleve nuevamente a los inicios. Otra vez habría que replantearnos la importancia de la narración, de contar historias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Ahora escucharemos con mucho gusto al reverendo padre doctor Mauricio Beuchot. Él es sacerdote dominico, doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y magíster in Sacra Teología por la Orden de Predicadores en Roma. Es doctor honoris causa por la Universidad Anáhuac del Norte de la Ciudad de México, la Universidad Veracruzana de Jalapa, la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es profesor e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cuyo seminario Hermenéutica fue fundador. Y es también profesor investigador de la Universidad Pontificia de México. Doctor Mauricio, le escuchamos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer mi aportación desde la filosofía, porque durante muchos años he sido profesor de esta materia. Sobre todo me ha tocado el apostolado con los filósofos laicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy lastimados por la crisis que se vive en este cambio de época. Nos encontramos en este fenómeno que llaman la posmodernidad. Es lo que ahora encuentro muy presente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional. Ya está bastante de salida, pero todavía está dejando sus rastros. Esta posmodernidad
ha sido principalmente nihilismo. Este es el gran problema que nos encontramos en la filosofía contemporánea, en esta cultura laica de la que quiero hablar porque me ha tocado hacer el apostolado con ellos. Ya es un apostolado de casi 50 años que llevo en la Universidad Nacional. Y este nihilismo es el mayor problema de este cambio de época. Sin embargo, la misma posmodernidad ha traído ventajas. Por ejemplo, ha disminuido el racionalismo, ha permitido incluso hablar de religión. Antes era imposible. A mí me tocó el tiempo del marxismo y ahí estaba prohibido hablar de religión, y después, ahora al menos se ha abierto la posibilidad. Ya no buscan de parte del creyente argumentos para demostrar la existencia de Dios, raciocinios para demostrar que se puede superar el mal o tener alguna esperanza, sino más bien lo que buscan ahora es sentido. Dame un sentido y voy a seguirte. Ya no estamos en la parte de la referencia, sino del sentido, porque hubo un tiempo en que teníamos que dar como creyentes argumentos de la existencia de Dios. Yo estuve muchos años donde está Guillermo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es de filosofía analítica, muy hermosa, muy elegante, a mí me gustó mucho siempre, pero ahí había que argumentar, demostrar. Y ahora me ha tocado el otro polo, el cambio, en el que el filósofo posmoderno no te pide que le demuestres que Dios existe, sino que hay un sentido para vivir, para no dejarme sin ninguna esperanza. Por eso ahora se puede hablar, dar un poco ese sentido desde la revelación cristiana. No en balde el filósofo alemán Jürgen Habermas, que lo tuvimos en México el año 2009, me impresionó porque habló de que en la cultura actual hay un vacío de sentido, pues la religión era la que brindaba ese sentido, pero ahora ha decaído en las mismas naciones cristianas. Inclusive él hablaba de un repunte del cristianismo, de la religiosidad en muchos de los países. ¿Cuál es, pues, nuestra actitud? Yo también he encontrado, por mi experiencia en este tratar a los no creyentes de nuestra cultura, que lo que hace falta y la mejor base es el diálogo, hacer diálogo con los filósofos no creyentes, no como antes agresivamente, como en la apologética que hacíamos, sino buscando acompañarlos. Es lo que aprecian en la actualidad, que uno los acompañe, que no los devore el nihilismo y la falta de sentido. Antes todas las tesis eran sobre Marx, ahora todas las tesis son sobre Nietzsche. Ha cambiado rotundamente la misma cultura filosófica. Y recordemos que la filosofía es como la base de nuestra filosofía, de nuestra cultura, perdón. Yo recuerdo mucho la frase de ese gran hermano mío, el padre Congar, gran teólogo y por lo mismo gran filósofo, que decía: el teólogo es el que da el mensaje revelado a la gente de su tiempo. Pero ¿cómo vas a hablar a la gente de tu tiempo, si no conoces su pensamiento? Por eso, en mi orden dominicana, siempre estamos fortaleciendo el estudio de la filosofía. Yo creo que una filosofía más positiva, más llena de esperanza, puede darnos ese diálogo que esperamos con los no creyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Efectivamente, creo que hoy día, en nuestra época, la inteligencia de los sistemas, como bien lo sabemos, funciona con estos motores de búsqueda, pero como bien nos recordaba su eminencia, las personas tenemos en nuestro corazón un motor de búsqueda que no solamente quiere productos, sino que quiere sentidos. Creo que todos nosotros
nos debemos sentir fuertemente interpelados y comprometidos a no simplemente dar argumentos, sino a dar sentido a todo aquel que lo busca. Muchas gracias, doctor. Enseguida escucharemos al maestro Pablo Castellanos López, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y estudió la maestría en Filosofía Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente, él es presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Investigación Social Avanzada e investigador de la División de Filosofía. Trabaja sobre la aportación de Jacques Maritain, Gastón Fessard, Augusto del Noche, Alberto Metol Ferré, en torno a las relaciones entre cristianismo, modernidad y cambio de época. Es un gusto tenerlo entre nosotros el día de hoy. Le escuchamos, maestro Pablo. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Monseñor Cortés, y pues un agradecimiento también al cardenal Tolentino por su magnífica exposición. Para mí es un honor estar en esta mesa con eminentes profesores e investigadores. Yo voy a hacer solamente unas pequeñas reflexiones que voy a sintetizar para acotarme al tiempo. Es ya un lugar común que vivimos en un cambio de época. Según lo que yo he visto, la primera vez que encontré esta referencia de cambio de época fue en un libro de Berdyaev de 1922. Llevamos un siglo hablando de lo mismo y viviendo de diferentes maneras este cambio de época que parece que no es algo que acontece hoy, sino es un largo proceso. Esto me parece un punto inicial. En este sentido, es claro que estamos en el agotamiento de un sistema de modelos culturales que ya no responden a las exigencias de la vida humana. Y ante ello, pareciera que esto nos abruma en el sentido de que pareciera que somos pasivos, víctimas que sufren el cambio de época, como si fuera una inercia que nos aplasta. Ante ello hay actitudes muy negativas. Resignarse acríticamente, estoicamente diríamos. Otra sería tratar de reafirmarse en lo que nos da seguridad, lo que hemos conocido, y en cierta manera es pues salirse de la historia. Pero también hay una actitud que me parece importante señalar porque la veo sobre todo en el centro de nuestras sociedades contemporáneas, que se retoma el mito del progreso ilustrado como una especie de esto es lo nuevo, es lo bueno, y también acríticamente seguir la corriente. Me parece que ninguna de estas actitudes es correcta y ninguna de ellas genera esperanza. Aquí lo que me parece la pregunta fundamental es, ¿quién hace la cultura? ¿La cultura nos hace a nosotros? ¿Nosotros hacemos la cultura? ¿O es una interacción, obviamente, entre personas, nosotros y la cultura? Por lo tanto, mi punto va a que debemos retomar, sigue el cambio de época, el cambio cultural, centrado en la persona, y entonces quienes debemos cambiar somos las personas. Hay una exigencia. La cultura y el proceso de cambio no nos va a hacer nuevos. Este es mi punto que me importa destacar. En este sentido, lo que podemos encontrar es, partiendo de que la cultura es un modo de vida compartido, generado en la persona en comunidad, que se expande respondiendo a estas exigencias del corazón humano. En este momento de crisis, de incertidumbre,
lo que encontramos positivo precisamente es la búsqueda de sentido que ya se ha mencionado aquí. La búsqueda de sentido, en el fondo, es la búsqueda de Dios. Me parece importante traer a cuenta aquellas enseñanzas de San Agustín. No me buscarías si no me hubieras encontrado ya. Creo que en este sentido de búsqueda hay ya una presencia. Y esta presencia genera esperanza. Y lo que más importante me parece es que, como también se ha señalado aquí, es una búsqueda que se hace en interrelación. Vamos a decirlo más claramente, en comunidad. Y allá hay una presencia. De nuevo, esta presencia nos genera esperanza, porque es la presencia de Dios entre nosotros que no está ajeno a este proceso. En este sentido, quisiera destacar que esta presencia tiene rostros. El rostro del pobre, el rostro de las mujeres que emergen a ocupar su lugar en la sociedad, en la historia, en la cultura, y también el rostro de los jóvenes que buscan. Ya se ha señalado aquí. Solo quiero terminar señalando que la esperanza surge del anhelo, surge del deseo. La búsqueda es deseo, es anhelo. Y en este deseo, en este anhelo, en esta búsqueda que nos encontramos muchas veces abrumados, también se abre el grito de ayuda, la necesidad de que alguien nos dé la mano para poder caminar hacia el futuro. En este sentido, podemos decir que en esta búsqueda, en esta esperanza, surge la oración. La esperanza se nutre de la oración. La oración lleva a la esperanza. Aquí con el Padre Dominico Santo Tomás, al explicarnos el Pater, es lo que nos dice. Creo yo que otro aspecto entonces nuevo que debemos tomar en cuenta, como nos recordó el cardenal, es el sentido espiritual y la oración. No estamos solos. En este sentido, podemos repetir recordando el Salmo. Muéstranos, Señor, tu rostro y viviremos. Concluyo recordando la intervención del Papa Benedicto en la inauguración de Aparecida. Ahí decía: los intentos del último siglo han fracasado porque nos hemos olvidado de Dios y, poniendo a Dios al margen, perdemos el sentido de la realidad. Entonces, como motor de esta búsqueda, de esta nueva creatividad, de una nueva cultura, porque no se trata solamente de seguir los cambios, sino de generar algo nuevo, en la referencia a Dios, en la búsqueda y en la oración, creo que es un elemento para salir adelante de esta crisis e inaugurar este mundo nuevo que todos esperamos. Gracias. Muchas gracias, maestro Castellanos. Efectivamente, esta época de cambios no comenzó ayer. Los cambios suponen siempre un largo proceso y son desafiantes. Por eso se ha dicho con humor que solamente el cambio de pañales nos resulta placentero. Muchas gracias por su intervención. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Carolina Flores Langarica. Ella es licenciada canónica en Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Posee la maestría y doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación se encuentran en el horizonte de la ética fenomenológica, la experiencia de alteridad, la interculturalidad y la neuroética. Actualmente es decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Doctora, un gusto, le escuchamos con atención. Su Eminencia, señor Cardenal, los miembros de la Universidad Pontificia de México,
nos sentimos altamente honrados por su presencia. Gracias por este encuentro. Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para saludar y agradecer las reflexiones de cada uno de los intelectuales presentes en este evento. Tomando como referencia el tema, el cambio de época, un tiempo de esperanza, renovación y búsqueda, comparto con ustedes la siguiente reflexión. Las reformas educativas promovidas en nuestro país tienen como principal referente adaptarse a las exigencias que se han ido generando con el cambio global, y por lo mismo se encuentran enfocadas en la adquisición de conocimientos y habilidades, lo cual ha implicado un análisis de la educación desde el horizonte de la producción y la competencia del mercado. Ahora bien, como estableció el Papa Benedicto XVI, ante esta situación es posible que se genere un clima generalizado o una mentalidad en nuestra cultura que lleve a dudar del valor de la persona humana, del significado del bien y de la importancia de la búsqueda de la verdad, ya que en esta dinámica se hace difícil la transmisión de una generación a otra sobre el valor de la verdad y la construcción de cimientos objetivamente fundados en torno a los cuales se construya el sentido de la vida. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el campo de la economía y de la técnica, donde el desarrollo se comprende siempre en función de lo establecido por el pasado, en el ámbito educativo y de la perfección moral no se presenta la misma lógica, pues cada persona y al mismo tiempo cada generación debe tomar personalmente sus decisiones. En otras palabras, los valores del pasado no son simplemente herencias, sino que estos tienen que ser asumidos, renovados y cuestionados desde una opción personal. Por tal motivo, la tarea educativa, que es prioritaria, necesita al tiempo de lugares creíbles. En primer lugar, la familia y posteriormente la escuela, entendida esta como un horizonte en común que vaya más allá de opciones ideológicas y que por lo mismo persevere en la exigente y relevante tarea de estar al servicio de la verdad. Esto en contraposición de los grupos de poder que buscan imponer desde su horizonte pragmatista valores al servicio de las ganancias económicas y del control social. De lo establecido se desprende la importancia de obras educativas que no simplemente acercan a los individuos al sistema de producción, sino fomentar un espacio en donde los seres humanos se reconozcan como personas con capacidad de escucha y al mismo tiempo construyan espacios en los que tendrán la certeza de que serán verdaderamente escuchados. A partir de lo anterior, se presenta la importancia de que todos los involucrados en el ámbito educativo no olvidemos el valor y la importancia de educar en humanidades, para que de esa manera sea posible fomentar un humanismo integral que contemple todas las dimensiones del ser humano. En otras palabras, la educación no puede limitarse a transmitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo conocimientos y competencias, sino al mismo tiempo adquirir herramientas intelectuales que establezcan las bases críticas para valorar objetivamente los diversos horizontes de comprensión que se encuentran actualmente en nuestro mundo. En otras palabras, es necesario abogar por una educación que fomente el pensamiento crítico, capacitando a las personas para que sean capaces de enfrentar los retos de su tiempo y así contribuir al bien común. Pues de esa manera será posible generar espacios de libertad y de justicia que busque comprender las razones del otro, y de esta forma no se generen caminos de una sola vía, sino puentes de encuentro. Gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Ciertamente, en un mundo globalizado por la dinámica del mercado, somos conscientes de que estamos llamados a no confundir lo que verdaderamente es valioso, lo que tiene valor, con lo que simplemente tiene precio. Muchas gracias. Queremos ahora darle la palabra al presbítero doctor Armando González Escoto. Él estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor universitario, así como presidente
de la Cátedra Universitaria Cardenal Garibi Rivera. Es miembro del equipo de editorialistas del periódico El Informador de Guadalajara y del Seminario Diocesano. Ha publicado 22 libros y diversos ensayos sobre arte sacro, historia, cultura, antropología social, política, religión y filosofía contemporánea. Le cedemos la palabra, doctor Armando, le escuchamos. Gracias, un saludo a todos, señor cardenal, estimados amigos. Mi orientación va a ser un poco histórica, o un mucho. Cuando los musulmanes invadieron la Tierra Santa en el año 637, el patriarca de Jerusalén declaró que era solo una horda de bárbaros que Dios enviaba para castigar los pecados de los cristianos. El patriarca tal vez no tenía los recursos para discernir que esa horda estaba en los inicios de una nueva civilización que hasta la fecha se mantiene dinámica y expansiva, la civilización islámica. Más de 1300 años después, la Iglesia observa cómo se afirma otra nueva civilización frente a nosotros. Ya no vienen en hordas, sino a través de sorprendentes y cada día cambiantes tecnologías digitales, vehículo extraordinario por medio del cual proponen y muestran otra manera de vivir en el mundo, acentuando tensiones que son permanentes en el alma humana, como el ansia de libertad, la intensidad de vida, el cambio incesante, la búsqueda y creación de lo nuevo, el repudio a lo repetitivo, al estancamiento, a la exclusión o la incongruencia. Tensiones que a pesar de las apariencias, más que contrastar, retan a la comunidad cristiana para que sin dejar de ser lo que es, lo sea de otra manera, o incluso recupere valores perdidos que esta nueva civilización rescata. Esta nueva civilización lleva ya 200 años conformándose. La describieron Giovanni Papini, Huxley, la identificó por primera vez Pío XII, mientras que Paulo VI y Juan Pablo II fundaron una propuesta concreta a una nueva civilización, una nueva evangelización que genere la civilización del amor. Esto supone que nos demos cuenta que la cristiandad no es una civilización, sino el fermento de toda civilización, y que por lo mismo no se está extinguiendo la cristiandad, como piensa Bátimo. Se está extinguiendo un modelo cultural de cristiandad que ya no responde a la realidad actual. Crear ese nuevo modelo cristiano no es fácil. Es una tarea que requiere una iglesia en salida, que recupera su carácter sinodal y vuelve a hacer de la eclesialidad la forma cotidiana de la vida. Hoy, como en tantas otras ocasiones, el Señor no está en la seguridad de la barca, sino en medio de las aguas magníficas y procelosas, y nos invita a salir, pero nos da miedo. Este miedo no surge del viento fuerte y el oleaje incesante, sino de nuestra débil fe, no adecuada para este tipo de odiseas, y más bien acostumbrada a las rutinas diarias, a los espacios conocidos, donde la ausencia de riesgos presagia la esterilidad de esos ambientes. El reto es animarse a caminar desde un pasado conocido y confortable hacia un futuro cambiante e insospechado que exige dinamismo y apertura de la mente y del corazón. Hacer salir a la iglesia exige tener una gran causa. Mantenerla fuera requiere de capacitación. O corremos el riesgo de estar muy pronto de regreso para adentro. Tenemos el ejemplo de dos católicos admirables que se lanzaron a la evangelización
de un mundo que en su momento lo superaba ampliamente. Para nada era América. Me refiero a la civilización china entre los siglos XVI y XVII. Y esos dos personajes, era un italiano, Matteo Ricci, y un portugués, Antonio de Andrade. Estas mismas actitudes que ellos tuvieron, es decir, audacia, creatividad, apertura mental, discernimiento profundo, empatía con lo contrario y lo distinto, disposición al cambio y a la justa adecuación, diálogo y respeto permanente, es el camino para hacer una iglesia en salida que eficazmente evangeliza. Gracias. Muchas gracias, profesor. Es verdad que la tecnología digital estrecha ahora más que nunca a las poblaciones humanas, independientemente de las distancias geográficas, pero precisamente esto nos ofrece la oportunidad de caer en la cuenta de que no basta estar cerca, es preciso, a través de la empatía, es necesario estar unidos. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención del doctor Eduardo González Di Pierro, quien es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos y del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación privilegian la fenomenología, en particular del pensamiento de Edith Stein, de la que él es especialista reconocido en América Latina, la fenomenología de Husserl, el pensamiento de Jan Patočka, la filosofía de Michel Henry. Trabaja en temas de bioética, así como sobre filosofía de la historia y filosofía del derecho. Escuchamos con atención, doctor Eduardo. Sin duda nos encontramos en la actualidad en una situación donde el cristianismo y la fe están caracterizados por encontrarse en lo que podemos denominar como situación mixta. Por un lado persisten en la tradición hábitos y vivencias religiosas vividas más ritualmente que de manera comprometida, aunque hay algunas comunidades donde existe, al menos en el plano personal, una mayor conciencia y compromiso. Por otro lado, nos encontramos, como sabemos, en un contexto de fortísima secularización y de indiferencia, cuando no de franca hostilidad, frente a las expresiones de la fe, particularmente cristiana. La educación universitaria es un crisol donde puede verse concentrada esta realidad compleja, que es expresiva del llamado cambio de época. Y de manera más específica, la universidad pública en México se vuelve un espacio donde es posible vivir esta realidad bajo el delicado proceso educativo que involucra alumnos y profesores. Se vuelve, pues, un espacio de catequesis precioso porque posibilita la configuración de una renovación espiritual en un pueblo que, pese a todo, no abandona su impronta cristiana aún diluida o aún inconsciente, digamos de alguna manera. La universidad en general se perfila en el siglo XXI como una oportunidad de un segundo anuncio del querigma propio de nuestro momento histórico, especialmente para los jóvenes adultos que se congregan en sus aulas. Tradicionalmente provenimos de una educación que se centraba en una cultura del deber, que debido precisamente a los cambios de actitud ante las religiones a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y los inicios de este, ha dado lugar a una cultura de la libertad más consciente y comprometida. Sin embargo, la universidad ha de colocarse en el difícil punto medio que ya el Papa Francisco propusiera en equidistancia crítica entre el deber y el compromiso electivo y que está centrado en el baricentro representado por la gracia, basado en la práctica del amor incondicionado, derivado del mensaje evangélico cristiano y que precede todo discurso teórico. Nuestra experiencia en la universidad pública en México, tengo ya 35 años enseñando en la universidad pública, nos ha mostrado que es importante el retorno al origen de la universidad misma como espacio de diálogo genuino entre profesores y estudiantes, diferenciando muy bien el carácter de unos y otros, sin los eufemismos que durante los últimos 2 siglos han ido haciendo olvidar el cometido profundo de lo que significa la enseñanza universitaria en sentido prístino.
Es verdad que la universidad ha debido cambiar a lo largo de su ya larga existencia y que los distintos paradigmas que a lo largo del siglo orientaron la fundación y el desarrollo de la universidad desembocaron en realidades culturales, académicas, jurídicas, administrativas, políticas y organizativas que marcan las diferencias entre los distintos sistemas universitarios en las distintas naciones y también adintra, en el caso mexicano, por ejemplo, entre universidades públicas y privadas y dentro de estas aquellas con carácter confesional y las que se autodenominan como laicas. Y sin embargo, el sustrato sigue persistiendo y es que no puede haber universitas sin estudiantes y sin profesores en roles claramente diferenciados, donde estos últimos deben asumirse valientemente como agentes que inciten a los primeros a la reflexión crítica, al cuestionamiento y a la asunción de posiciones a través de argumentos. Aunque esto pueda parecer una verdad de perogrullo, la universidad pública ha abdicado cada vez más de su cometido original, centrándose más en la incubación de profesionales para el mercado laboral que en la formación de personas. Esta última labor es una forma de evangelización y de genuina pastoral universitaria, más allá del explícito marco de referencia religioso que se tenga. El querigma es núcleo del evento educativo que permite el surgimiento de nuevas subjetividades, o mejor dicho, de nuevas personas, que se regocijan en el encuentro, en la confrontación sana de ideas y que maduran una mayor conciencia de sí mismos, de la sociedad y de la humanidad entera. Los retos actuales que enfrenta la universidad pública pueden asumirse si hay valores afirmados que anteceden a las ideologías. Por ejemplo, en concreto, se ha visto cómo sin miedo y sin vergüenza, cuando se les muestra y se les hace leer a los estudiantes de la universidad pública encíclicas papales como la Rerum Novarum, como la Fides et Ratio o como Laudato Si, se produce un evento taumatúrgico en los alumnos que encuentran una dimensión profunda en los respectivos problemas actuales a los que nos enfrentamos, como son respectivamente a las mencionadas encíclicas, la justicia social y laboral, las relaciones entre fe y razón y el diálogo interreligioso, y el sensible problema contemporáneo de la crisis ecológica y medioambiental y del cambio climático. Los profesores cristianos hemos de asumir con valentía la posibilidad de dar cuenta de esta dimensión querigmática a través de 3 momentos principales en la enseñanza universitaria, ya mostrados por el propio Papa Francisco. Termino. Primero, el retorno a lo esencial, representado por el testimonio del evento cristiano y no por la doctrina. Segundo, la jerarquía de las verdades, donde el amor cristiano antecede incluso a la dimensión moral, porque el primero es núcleo de esta. Y tercero, la gradualidad que se reconoce en el trabajo sostenido, comprometido, donde el quehacer universitario es oportunidad privilegiada, que no descuida el mensaje evangélico general, pero que procede con ritmo sostenido y sin la prisa de un pragmatismo apresurado que solo dañaría a los estudiantes en su proceso formativo. El trabajo en la universidad pública representa el momento culminante del delicado proceso educativo desde los niveles tempranos y se vuelve portador de la idea de Luigi Giussani, donde más que nunca hoy, en este cambio de época, debemos entender y asumir que educar es un riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues efectivamente, sí, las universidades tenemos que retomar esta misión de formar personas, y no simplemente capacitar para la producción industrial. Y para este propósito, para este fin, sirve pues el anuncio del querigma. Es una misión propia de las universidades, como nos lo ha recordado bien el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Guillermo Hurtado Pérez. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM, Bachelor of Philosophy y Doctor of Philosophy por la Universidad de Oxford. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, así como investigador nacional nivel 3. Es columnista del diario La Razón desde marzo de 2014. Escuchamos con atención, doctor Guillermo. Muchas gracias. Todos recordamos la historia contada en el Génesis sobre la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, que hablaban el mismo idioma, decidieron construir una gigantesca torre cuya cúspide llegara al cielo. Viendo lo que sucedía, Jehová confundió su lengua y los esparció sobre la faz de la tierra. El proyecto de la Torre de Babel era una empresa enloquecida, no tanto por las dificultades materiales que pudo haber encontrado, sino por la ambición desaforada que impulsaba su construcción. Por pecar de soberbia, los seres humanos dejaron de entenderse entre sí con un mismo idioma y así surgió la diversidad de los lenguajes. A lo largo de la historia, los seres humanos
han desarrollado numerosos lenguajes. Sin embargo, la multiplicidad lingüística cada vez está más amenazada. No sé cómo se ha hecho la cuenta, pero hay quienes afirman que cada año desaparecen alrededor de 25 lenguas. Aún así, se calcula que todavía hay unos 6,000 idiomas vivos en la actualidad, pero que el ritmo de su extinción podría acelerarse y dentro de un siglo podría haber desaparecido el 90% de ellos. Cada vez que se extingue un idioma, se pierde una manera de entender el mundo que es única e irreemplazable. No quiero sugerir que los lenguajes sean, en última instancia, intraducibles entre sí. Los lenguajes no son como islas perdidas a la mitad del océano, sino que entre todos conforman el archipiélago de la cultura humana. Puede costar trabajo, pero es maravilloso que a cualquiera se le pueda entender, poco o mucho, no importa qué idioma hable. Es por eso, porque somos capaces de entendernos, que descubrimos, o por lo menos adivinamos, la hermosa filigrana de cada idioma. No obstante, hay quienes consideran que la diversidad lingüística es una desgracia. Quienes inventaron el Esperanto en el siglo XIX querían un instrumento para la paz y la armonía mundial. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de sus creadores, el Esperanto, idioma artificial, nunca ha cumplido con sus fines originarios. Hay otro proyecto tácito que pretende acabar con el multilingüismo por medio de la adopción de uno de los lenguajes existentes como el vehículo privilegiado de comunicación del género humano. La lengua franca elegida, ya lo sabemos, es el inglés, o mejor dicho, el Globish, que es una versión simplificada del inglés. Me temo que estamos ante otra empresa movida por la ambición política, económica. Que hubiera un solo lenguaje que uniformara a la humanidad sería la tiranía de quienes se erigieran como los dueños de ese lenguaje, el idioma del imperio. El lenguaje único sería un instrumento para dar órdenes a la humanidad de la misma manera en la que hay lenguajes de programación con los que se le indica a las máquinas lo que deben hacer. La nueva Babel sería un rascacielos gigantesco, ultramoderno, en el que todo funcionaría a la perfección y sus habitantes se parecerían más a los robots que a los seres humanos. La inteligencia artificial, como todas las creaciones humanas, tiene un lado malo que nos asusta, pero también tiene un lado bueno que nos alienta a preservar la esperanza en el futuro de la humanidad. Hay en la actualidad programas de traducción automática que nos ofrecen un menú de cientos de idiomas. Estos programas traducen textos muy complejos con una exactitud cada vez más asombrosa. También traducen el discurso hablado, por lo que es posible entablar una conversación con alguien que no hable nuestro idioma con la ayuda de un teléfono móvil. Una ventaja de los programas de traducción automática es que no necesitamos recurrir a un lenguaje común para comunicarnos. Ya no hace falta una lengua franca, una lengua imperial. Hablar el mismo idioma que la persona con la que queremos comunicarnos tiene grandes ventajas. Sería absurdo negarlo. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos entender al otro sin compartir su idioma. El reto es que cada vez haya más lenguajes que estén dentro de los menús de los programas de traducción automática y que las opciones no se restrinjan a los idiomas más poderosos. Los motivos para incluir un lenguaje en el menú no pueden ser solo comerciales. Un ideal de la humanidad en el siglo XXI es que todos los lenguajes sobre la faz de la Tierra puedan descifrarse con la ayuda de un teléfono móvil. Si lo lográramos, quizá podríamos mantener con vida a miles de idiomas que ahora parecen condenados a la extinción.
No ignoro que las dificultades serían enormes. Para que esos programas funcionen, debe haber una cantidad muy grande de documentos en la red que les permitan funcionar de manera adecuada. Sin embargo, el solo hecho de plantear un proyecto de esta envergadura le daría a la humanidad un propósito común muy valioso. El papel que podría jugar la Iglesia Católica en este ambicioso proyecto no puede soslayarse. Cuando Jesucristo encargó a los apóstoles que hicieran discípulos a todas las gentes, no les pidió que acabaran con la diversidad de las lenguas para lograr su tarea. Por el contrario, la Iglesia ha llevado el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos en sus propios idiomas, y para ello ha tenido que aprenderlos. No veo por qué ahora, en el siglo XXI, la magna empresa de la evangelización, la educación y la cultura no se pueden ayudar de los avances de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Al escucharle recordaba aquello que dice el Principito, que el lenguaje es la fuente de todos los malos entendidos, pero también recordaba lo que dice el refrán popular: hablando se entiende la gente. Creo que en definitiva con el lenguaje podemos hacer una Babel de confusiones, o bien podemos hacer también un Pentecostés, que es una expresión plural de las lenguas, lenguas que unen, que comunican. Muchas gracias. Finalmente vamos a escuchar al presbítero doctor Francisco Nieto Rentería. Él realizó sus estudios de seminario menor en Matamoros, de filosofía en el Seminario de Monterrey y de teología en la Universidad Pontificia de México. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Profesor de Biblia y coordinador de la sección de Teología Bíblica de la Facultad de Teología en esta universidad. Adelante, Padre Francisco. Gracias. Yo les comparto, a modo de testimonio, reflexiones desde otro ángulo, el de una familia común, desde un ángulo de este país. Hace algún tiempo sucedió algo especial en una reunión familiar. Una tarde de domingo tuvimos una especie de momento de iluminación, a partir de lo que ya pasaba, pero que no alcanzábamos todavía a articular. La familia amplia experimentaba transformaciones sensibles que, vistas de modo aislado, no pasaban de ser anécdotas variadas, pero cuando las pusimos juntas, ofrecían en su conjunto un diagnóstico claro. Nos quedamos solos, la mayoría se fue. La constatación de la huida masiva, de las búsquedas en otros lugares, la observación de las condiciones que empujaron a buscar más allá, la percepción de cambios que hicieron que muchos concluyeran que no podían quedarse, todo eso dio paso a una serie de preguntas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué faltó o qué sobró? ¿Nos pasó solamente a nosotros o a otros también? Y pronto constatamos que el asunto nos supera, que en realidad estamos en tiempos nuevos, en retos nuevos. Cierto que algo de eso nosotros mismos lo habíamos generado, pero también que nuevas condiciones y otros modos de enfrentar la vida hicieron que la mayoría de la generación posterior concluyera que tenía que marcharse. En cierto momento de la vida familiar, convivíamos dos generaciones que miraban hacia puntos diferentes. La de mis hermanos y yo, teniendo al pasado como referencia segura, mientras que la siguiente generación miraba al futuro. Sin mucho notarlo, la nueva generación empezó a depender menos de los guiones establecidos y orientó más su mirada al futuro. El pasado ya no daba sentido a sus conocimientos, a sus aspiraciones, a su necesidad de vivir para innovar en lugar de vivir para repetir. No eran meros cambios, por más que eran muchos. Era algo nuevo, otra época. Y surgieron nuevas preguntas.
cómo entender esa nueva época, cómo identificar su naturaleza y sus retos. Nuestras tradiciones y nuestros marcos de referencia todavía sirven o hay que dejarlos atrás. ¿Qué hay que desechar o qué podemos conservar? Aparecieron más preguntas, cargadas incluso de cierta culpa, porque la fuga no era solo geográfica, ni únicamente por bienestar. Respondía a otras maneras de pensar, a nuevas capacidades de riesgo, a otros modos de enfrentar la vida. Los cambios eran profundos, lejanos a nuestra comprensión. Y de lo familiar pasamos a ámbitos más amplios: la ciudad, la región, nuestra nación, la nación de enfrente. Pudimos observar enormes diferencias patentes en un rincón del país que es al mismo tiempo frontera con el país más poderoso. Y vimos una población que se hunde en confrontaciones internas, en guerras sangrientas por el control de territorios. Contemplamos nuestra región que se pierde en medidas dictadas desde centros de poder, mientras la realidad de la frontera requiere adaptación a dinámicas que combinan elementos de ambos países. Percibimos que nuestro sistema de educación retrocede, mientras que frente a nosotros, las empresas de Elon Musk suponen estándares de preparación impensables para nuestros esquemas educativos. Constatamos que esta nueva época privilegia a los ya privilegiados y declara irrelevantes a pueblos enteros, calificándolos como prescindibles. Y llegamos al tema obligado. En todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Tiene relevancia creer? Para nuestra generación parece que sí, pero para la generación siguiente pareciera que no, porque uno de los cambios notorios ha sido la progresiva separación de lo explícitamente religioso. Y en esa reunión alcanzamos a entender que percibíamos ciertos elementos, pero sin tener un cuadro coherente, que nos faltan criterios de valoración, que queremos salir adelante, pero necesitamos guías para enfrentar escenarios inéditos. Nos hace falta la ayuda de instancias de reflexión para entender. Necesitamos pensadores lúcidos que nos ayuden a recuperar lo humano y lo divino. Es que en el fondo seguimos creyendo posible hacer historia juntos, nosotros y Dios con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias sobre todo por traer hasta aquí la memoria de ese diálogo familiar que les ayudó a reflexionar en el sentido de la vida, sobre todo entre las distintas generaciones. Muchas gracias y muchas gracias a todos, a cada uno por su participación. Vamos cerrando este momento de diálogo, de encuentro. Tenemos oportunidad para que cada uno de ustedes intervenga una vez más, brevemente, 1 minuto, para recoger sintéticamente en una frase alguna reflexión que nos quieran compartir. Seguimos en el mismo orden, empezando con la doctora Virginia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues yo me quedé, aprendí muchísimo hoy. Es un privilegio haber estado aquí. Me quedé con 3 ideas. La prioridad de la escucha y atención al otro. El acompañamiento, un diálogo como acompañamiento, es un binomio que me cimbró. Animarnos a caminar por terreno desconocido también. Y enfocarnos más en el sentido y no tanto en los significados cuando estemos pasando el mensaje. Gracias. Adelante, doctor. Yo también obtuve alguna reflexión y agradezco la participación de todos, porque me llegué a pensar que a ese nihilismo posmoderno, la Iglesia puede dar esperanza de sentido, con el diálogo y con la utilización de los medios nuevos que nos da la inteligencia artificial. Gracias, Mauricio. Adelante, Pablo. Muchas gracias a todos por sus reflexiones y el enriquecimiento que
qué significan. Yo me quedo con lo siguiente. Evocaba a la pequeña niña Esperanza de Pellí, y creo que esa pequeña niña que crece en este tiempo, porque creo que sí, por todo lo expuesto, es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de esperanza en los otros. Tenemos que, y lo que a mí me queda es, como resultado, es la confianza en el otro. No hay apertura, no hay diálogo, si no hay la confianza en el otro. Y de esa confianza, de ese diálogo, surgirá la luz para algo nuevo. Muchas gracias, doctora Carolina. A mí me gustaría retomar un poco del pensamiento de Henry Newman, quien mostraba que las instituciones educativas se ven obligadas a preparar a sus estudiantes para ser competitivos en el mercado laboral. Sin embargo, una misión educativa fundamental es formar personas con una mente crítica, un sentido ético y una apertura a la trascendencia. Gracias. Armando. Bueno, yo me confirmo en que la cristiandad tiene un enorme y urgente futuro, pero para poderlo cumplir tenemos el reto de hacer nuestra propia reingeniería interior para poder de veras estar a la altura del tiempo que Dios nos propone. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sí, me quedo con la cuestión de que la intervención de todos los colegas encuentra un punto de confluencia muy fuerte precisamente en el espacio universitario. En el espacio universitario, como espacio privilegiado, crisol de la nueva evangelización de nuestro tiempo en este cambio de época, para repristinar los valores universitarios. Mauricio Biochot tiene un texto magnífico sobre los orígenes de la universidad y su contexto actual, su aplicación actual, que sigue teniendo mucha vigencia, que recomiendo leer, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo también me quedo con este mensaje en favor de la esperanza, de no temer el cambio de época, ¿no? El camino a la verdad no siempre es recto, muchas veces es sinuoso. Yo recuerdo cuando era niño que viajábamos en carretera al puerto de Acapulco, que antes de llegar al puerto había que dar muchas vueltas y vueltas y vueltas, y uno iba cansado y hasta mareado. Pero de repente, en una vuelta, se alcanzaba a ver todo el mar. Y yo creo que debemos tener esperanza en que este cambio de época, a pesar de ser así, ¿no?, sinuoso y con muchas curvas, nos puede sorprender. Dios siempre nos puede sorprender. Muchas gracias. Francisco. El sentido de la universidad parte de la gente propiamente. Conecto con esto que les compartía como experiencia de algo común para decir, las universidades tienen una tarea enorme, y una tarea enorme de pensar y de ayudar a pensar y de hacer ese contacto entre las pequeñas o sencillas expresiones y pensamientos para orientar correctamente y sobre todo para orientar desde la fe. La tarea es grande y valiosa. Gracias, Francisco. Finalmente le devolvemos la palabra a su eminencia para que nos haga favor también de darnos su parecer conclusivo. Yo quiero agradecerlos mucho y este ejercicio me ha hecho pensar esto. Todos tenemos una inteligencia individual y escuchando este grupo de sabios es maravilloso. Es como ver el mar, es como ver un paisaje, ver una mujer, un hombre pensando, es una cosa superior, es un milagro. Mas tenemos también una inteligencia colectiva. Y aquí las formas discretas o explícitas, como los nuestros pensamientos se entrecruzaron, se iluminaran, se complementaran, se hicieron más fuertes, más relevantes, nos dice también un camino para el futuro. Necesitamos de sociedades más polifónicas, con una capacidad mayor de hablar, de meter las personas hablando, pensando conjuntamente y sabiendo que es así, es en comunidad. Somos nosotros
no soltanto los dioses individuales, somos nosotros que llegaremos a la forma del futuro. Muchas gracias. Pues finalmente quiero también ceder la palabra aquí a Monseñor Francisco Javier Acero. Él es obispo auxiliar de esta Arquidiócesis Primada de México. Nos trae también de parte del gran canciller, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México, un saludo, y también nos va a ayudar a hacer un cierre, una conclusión de este encuentro. Adelante, Monseñor. Bueno, pues yo aquí soy un alumno más que estoy aprendiendo de todo lo que ustedes han dicho y me ayuda a reflexionar a la interioridad agustiniana, a rumiar. Dice San Agustín que la palabra de Dios y la palabra también entre los hombres la podemos rumiar, porque rumiando es como al final sale la esencia de cada sabor y sobre todo de cada palabra. Y creo que lo que podemos resumir todo esto que hemos vivido en este tiempo que está aquí pues grabado y lanzado a las redes sociales es con una palabra que el Papa Francisco nos insiste de vez en cuando y que hace falta en nuestras universidades mexicanas: la amabilidad. La amabilidad transforma el ambiente hostil que estamos viviendo ahí afuera, el ambiente hostil el que llegan nuestros alumnos al aula, y la amabilidad nos invita a transformar esto y a percibir a los demás de manera positiva y hacer un trabajo que impulse y que colabore con la verdad, con la búsqueda de la verdad. Nos hace más atractivos, coherentes y productivos en nuestra vocación como docentes. La amabilidad sana es contagiosa y a la vez es un elemento crucial en el liderazgo. Y esta actitud pertenece al grupo de las fortalezas de la humanidad, junto, por supuesto, con el amor, la capacidad de amar y ser amado, que es lo que buscamos todos, y la inteligencia social, saber relacionarse con los demás. Su eminencia, don José Tolentino, nos hablaba de la interconectividad, la red, trabajar en red, la sinodalidad, en esencia es trabajar en red. La fraternidad, somos seres sociales que no podemos, las universidades no pueden trabajar solas, tenemos que trabajar en común, tenemos que trabajar en red. Y por supuesto, lo que es esa necesidad de trascender y de espiritualidad. Y esto implica esta actitud que estamos viviendo aquí de la amabilidad. Implica cuidar y dar cariño sin descuidarnos a nosotros mismos. La amabilidad es dar valor a las personas y eliminar las fronteras incluso de nacimiento y religión. Todos tenemos un gen amable. Los expertos en conducta infantil afirman que los niños de tan solo 6 meses ya están preparados para ayudar y elegir conductas altruistas hacia sus iguales. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos invita a recuperar la amabilidad. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir, y esto tiene que entrar en nuestros claustros universitarios, permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto cuando se hace cultura en una sociedad que transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir
y de confrontar ideas, y facilita la búsqueda de consensos tan necesarios en nuestro país y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. En el número 224 de Fratelli Tutti pueden tener este punto, pueden verlo. Recuperemos la amabilidad en nuestras universidades, en la familia, en las relaciones amistosas, en nuestra comunidad. Si queremos crear una cultura del cuidado, debemos dar prioridad a la amabilidad cotidiana. Un guiño cercano al amigo que pasa un momento de dificultad, un rato de escucha. Y cuando digo al amigo, también al profesor, que no es competencia, que es un hermano que también tiene conocimientos y puede darme claves para poder enseñar mejor. Un rato de escucha, una mirada paciente en el trabajo con quien se ha equivocado en lugar de reproche frío y calculador. Elegir fiarnos en lugar de juzgar, acompañar en lugar de corregir, dialogar, aunque discutamos en vez de decidir por mi cuenta lo que afecta a los demás, y sobre todo agradecer por lo aprendido en cada situación. Y esto se origina desde una conversión pastoral, que al final nos hace vivir esta ética del cuidado, del cuidado de la persona, del trato amable y también del cuidado del medio ambiente, de la casa común, el cuidado del prójimo y de la casa común, una actitud personal que ayuda a construir la paz, porque no nos olvidemos que nuestras universidades son lugares de paz y de esperanza, y son lugares de paz y de esperanza cuando pisamos la realidad, que es una realidad sufrida, y al final sale el abrazo de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por sus amables palabras. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a las comunidades educativas que ustedes representan. Un especial agradecimiento a Monseñor Alfonso Cortés por liderar los esfuerzos para que se cristalizara este bello encuentro. Y desde luego, muchísimas gracias, Eminencia, por darnos el regalo de su presencia. Gracias a todos.